Buenas, este video va a ser un video aclarando una curiosidad, ¿cierto? Que es, por ejemplo, cómo variará la aceleración de gravedad en el interior de la Tierra, ¿ya? En general se sabe que la aceleración de gravedad en la superficie de la Tierra es de más o menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿ya? Que lo voy a denotar como G sub 0, ¿ya? Si considero la Tierra perfectamente esférica, esta aceleración de gravedad sería la misma en todos los puntos de la superficie de la Tierra. Pero obviamente no es la misma, porque la Tierra no es exactamente esférica, sino que está achatada y es un poco amorfa. Además de que como tiene una rotación, ¿cierto? Eh, la aceleración sería eh, de un objeto sería menor en el ecuador que en el polo, por ejemplo. ¿Ya? Pero para efectos prácticos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, que le denoto con G sub 0 en la superficie de la Tierra. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con esta aceleración a medida que voy hacia adentro de la Tierra? ¿Irá aumentando? ¿Irá disminuyendo? ¿Se mantendrá constante? Esa es la duda que quiero aclarar por mera curiosidad. Además que si sabemos cómo varía la aceleración de gravedad en el interior de la Tierra, podemos integrarlo y tener por ende la velocidad. Y si lo volvemos a integrar, la posición. ¿Ya? Entonces podríamos ver qué pasaría si yo hago un pozo hipotético que cruce diametralmente la Tierra, ¿ya? Y si lanzo una persona por ahí, ¿qué le pasaría a esa persona? ¿Se quedará en el centro? ¿Saldrá por el otro lado? ¿Qué le pasará? Entonces, obtener cómo varía la aceleración de gravedad me permitiría entender cómo sería el movimiento de un objeto lanzado en un pozo que cruza la Tierra por completo. Entonces, una forma de jugar, ¿cierto? Algo curioso. Ya. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, una forma sería hacerlo así como de forma integral, ¿cierto? O sea, ocupar, ¿cierto?, la ley de gravitación universal, ver la fuerza por cada diferencial de, de volumen, ¿cierto? Ya sea ocupar discos o anillos, integrarlo y ver qué onda con la aceleración de gravedad. Pero la forma más práctica, creo yo, que es utilizando el teorema de Gauss, ¿ya? Que no solamente se puede ocupar para los campos eléctricos, sino que también se puede ocupar para el campo gravitatorio, porque el campo gravitatorio es una fuerza que depende con el cuadrado de la distancia y como tiene simetría, entonces lo podemos ocupar tranquilamente. Entonces el teorema de Gauss, vinculado a lo que es campo gravitatorio, sería de este estilo, ¿ya? El flujo en una superficie cerrada, definida por mí, arbitraria, que es igual a el producto punto entre el campo diferencial de superficie integrado a la superficie cerrada, igual, ¿cierto?, a una constante por la masa encerrada por esa superficie arbitraria. ¿Ya? En el caso de, por ejemplo, la ley de Gauss del electromagnetismo, esta G sería E, ¿cierto?, el campo eléctrico, y esta M sería la carga encerrada en esa superficie. ¿Ya? Es lo mismo, solamente que acá para el campo gravitatorio. Entonces, yo me voy a definir una superficie arbitraria que va a ser concéntrica a la Tierra, ¿ya? O sea, el centro de esta superficie arbitraria va a ser el centro de la Tierra. Y esta superficie y esta esfera que yo me definí tiene un radio R, ¿ya? Y este radio R va a recorrer desde 0 hasta el rayo de la Tierra, ¿ya? Entonces yo voy a querer el campo G gravitatorio para un R establecido. Entonces, por ejemplo, aquí el campo, ¿cierto?, es radial, entonces va a ser así: G
¿ya? Y entonces voy a encontrar G, la aceleración de gravedad en función de R, que es ese es mi objetivo. Entonces, para evaluar el flujo, que es igual a esto, sería entonces la integral de esta superficie cerrada de el G, el campo, que va a ser función de R, que es lo que quiero encontrar, producto punto el vector unitario de superficie. En este caso sería un vector que sale de la superficie, que sería así. Entonces, estos dos vectores son paralelos. Entonces, el ángulo entre ellos es 180 grados. Entonces, esto sería G por ds por el coseno de 180, porque así se define el producto punto. ¿Ya? La magnitud de los vectores multiplicado por el coseno del ángulo entre esos dos vectores. ¿Ya? Y esto a su vez tiene que ser esto de acá, menos 4pi por la constante de gravitación universal por la masa encerrada por esta superficie. ¿Ya? Esta superficie es una esfera que tiene radio r variable, por lo tanto va a tener una masa que va a ser función de r. ¿Ya? Coseno de 180 es menos 1, así que esto de aquí me queda menos g en función de r integral de superficie de s igual a menos 4pi por g por la masa en función de r. Se me va este menos, multiplico por menos 1 a ambos lados de la ecuación, y esto de acá, la integral de ds, es la superficie de esta esfera arbitraria, que sería 4pi por r al cuadrado. Esta superficie es una esfera de radio r. Ya, entonces me queda g, función de r por 4pi r al cuadrado, igual a 4pi por g por la masa en función de r. La densidad se define como la masa sobre el volumen, ¿cierto? Si yo considero para este caso simplificado que la densidad de la Tierra es constante, entonces voy a usar la densidad promedio, puedo dejar esta masa en función de r en función de la densidad. ¿Ya? Entonces esta masa función de r y este volumen función de r. Tengo entonces que la masa en función de r va a ser igual a la densidad constante por el volumen en función de r. Entonces esto sería por densidad por volumen en función de r. Se me simplifica los 4pi, ¿ya? Y si despejo la aceleración de gravedad en función de r, que es lo que quiero encontrar, va a ser igual a g por la densidad dividido r al cuadrado por el volumen en función de r. ¿Ya? El volumen en función de r sería 4 tercios pi por r al cubo, ¿cierto? Este es el volumen de una esfera de radio r. Entonces, simplifico el r cubo con el r2 y me queda 4 tercios pi por la constante de gravitación universal por la densidad por r. ¿Ya? Entonces, g en función de r igual a 4 tercios pi g rho por r. ¿Ya? Ahí encontramos cómo varía g en función de r. Como se dan cuenta, esto de aquí es una constante, una constante, y varía entonces en función de r de forma lineal. ¿Ya? O sea, cuando r es 0, o sea en el centro de la Tierra, si reemplazo r como 0, me queda entonces que g para r igual a 0 va a ser igual a 0. ¿Ya? Y si me doy un r positivo, ¿cierto? Más grande, va a estar multiplicado por esta constante. Entonces va aumentando la aceleración de gravedad a medida que me voy alejando del centro. O dicho de otra forma, si voy desde la superficie hacia el centro, la aceleración de gravedad va disminuyendo linealmente. Si yo lo grafico, sería así. Aquí tengo R, y aquí tengo el 0, que sería el centro de la Tierra, y esto sería G. Entonces en el centro de la Tierra la aceleración de gravedad sería 0 y va creciendo a medida que voy subiendo a la superficie y crece de forma lineal.
Y cuando se encuentra en la superficie, entonces tenemos la aceleración de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaría si ya pasamos a la superficie, sino que estamos a una cierta altura respecto a la superficie? Bueno, el análisis sería prácticamente el mismo. La diferencia sería en esta masa R, ¿ya? Que ya esta masa R no va a estar o sea que la masa encerrada, por ejemplo, si me creo una superficie arbitraria, ¿ya? A una distancia R, que va a ser esta, ¿ya? Esta superficie me va a encerrar una masa que va a ser la de la Tierra, ¿ya? Entonces esto tengo aquí que G en función de R igual a por R cuadrado igual a G por la masa de la Tierra. Esta masa va a ser la masa de la Tierra, porque esa va a ser la masa encerrada por esta superficie arbitraria. Entonces me queda que G en función de R va a ser G por la masa de la Tierra dividido R cuadrado. ¿Ya? Entonces, una vez que yo paso la superficie de la Tierra, empieza a disminuir la aceleración de gravedad con el inverso, ¿cierto? Con el cuadrado de la distancia en el denominador. Entonces decrece con el cuadrado de la distancia. Entonces esta función sería G, función de R igual a G por la Tierra dividido R cuadrado, y esta G sería una constante por R, lineal, y decrece con el cuadrado de la distancia. Entonces la aceleración de gravedad máxima es en la superficie de la Tierra, cuando R vale el radio de la Tierra. Entonces, cuando uno va hacia el interior de la Tierra, la aceleración de gravedad va disminuyendo. ¿Ya? Va disminuyendo y no va aumentando como podría pensar una persona desde el punto de vista intuitivo. Entonces, una vez tenemos estas funciones de aceleración de gravedad en el interior de la Tierra, ya podríamos saber qué pasaría si yo dejo caer algo en un pozo imaginario que cruce totalmente a la Tierra. ¿Ya? Y eso lo voy a hacer en un próximo video. ¿Ya? Eso es todo. Gracias.